Vamos a estar hablando con los jóvenes sobre el proceso de democratización del país. Además, su opinión respecto a este evento que marcó la historia de El Salvador, la firma de los Acuerdos de Paz. Hoy me acompaña Jennifer Lobato, ella es miembro de Jóvenes contra la Violencia. Bienvenido, Jennifer. Bueno, muchas gracias, Alicia, muy bien. Gracias por el espacio. También me acompaña Adrián Víctor Cortés, él es también miembro de esta organización de Jóvenes contra la Violencia. Muy contento de estar acá con ustedes en el programa y pues bueno, aquí estamos para lo que nos soliciten. Ustedes nacieron el año en el que en este país se firmaron los Acuerdos de Paz, un evento con una importancia para la historia contemporánea muy fuerte de El Salvador. Cuando ustedes ven las imágenes de ese día, que en México están todas las partes firmando y están anunciando y hay aplausos, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando ven esas imágenes? Ustedes ese año estaban naciendo. Claro. Ajá. ¿Adrián? Bueno, para nosotros, ya como lo decías, ver las imágenes es muy impactante, ya que a raíz de la historia, de lo que nosotros conocemos, dado que tampoco vivimos la guerra específicamente, el momento de la guerra específicamente como quizás nuestros padres o algunos de nuestros hermanos mayores, pero es impactante saber que el proceso histórico se cumplió, que el objetivo de la firma de los Acuerdos de Paz dichamente se cumplió. Es importante saber eso y pues bueno, estamos 23 años después, ¿verdad? De ese hecho histórico en el país, a sabiendas de que el objetivo se cumplió, que fue el cese, el enfrentamiento armado y la democratización en el país, que en ese año, en ese entonces, o más bien dicho, en esa época era un poco escasa o era un poco injusta, si se puede ver desde ese punto. Personalmente a mí me impacta bastante ver esas imágenes que tú nos mencionas, porque saber lo que conlleva, ¿verdad? Toda la historia que está detrás de ese esfuerzo que se hizo, que se realizó, es bastante impactante, y ver de que fue un esfuerzo que de una u otra forma está dando resultados positivos, porque se cambió esa parte negativa de la historia, de que no había una libertad de expresión como ahora la puede haber. A ver, ustedes están estudiando en la universidad, están estudiando ambos, ¿verdad? Sí. Así es. A ver, esta opinión que tienen ustedes de verlo de manera positiva, la firma de los Acuerdos de Paz, ¿es compartida con la mayoría o con el resto de estudiantes que estudian con ustedes? ¿Es igual o hay diferencias? ¿Hay quienes no lo ven de esta forma? Pues yo creo que la mayoría sí lo ve como algo positivo, porque pues sabemos de que en ese momento no había otra opción viable, porque ya era como que el conflicto armado había llegado a que las dos fuerzas estaban como en un empate, ¿verdad? Entonces la única opción era que se llegara a este acuerdo en el que ya por fin iba a dejar de haber tanta muerte y tanta injusticia. Iba a empezar este proceso para que se acabara tanta injusticia de la que había ocurrido en todo el conflicto armado. Como dice, ¿verdad? De todo hay en la viña del Señor, y creo que cada quien tiene su punto de vista ante este análisis o este problema que se dio en ese momento, y bueno, de compartirlo y también en unas ocasiones debatirlo con los compañeros para llegar a algún consenso mejor. ¿Se llega a consensos o acuerdos, a diálogo? A diálogo, sí, a veces se genera mucho debate, pero sí, realmente se genera un bonito debate, dado que cada quien tiene su punto de vista, como te repito, y es bien lindo hablar de eso, porque como te decía anteriormente, es la historia de nuestro país. ¿Cómo se fueron ustedes haciendo la idea de lo que sucedió durante la guerra? ¿Lo hicieron a través de los libros, a través de lo que escuchaban? Porque en el proceso escolar que uno vive, quizás desde primero hasta 9º grado, en la materia de sociales que nos imparten, muchas veces cada profesor tiene su punto de vista y nos brinda las clases sociales y nos brinda la historia, nuestros procesos, desde su punto de vista. Entonces creo que eso es bien importante, porque nos marca a nosotros, porque sí, es cierto, cuando llega uno a una edad donde puede tener cierto análisis, uno empieza a buscar información de cómo se dio la guerra dichamente, ¿verdad? Entonces, pero quizás en muchas ocasiones, muchos, quizás no solo me incluyo yo, muchos creo que nos vemos aislados en lo que escuchamos quizás de las personas mayores a nosotros.
Retomando el tema de la firma de los acuerdos de paz, ¿se debate en realidad de verdad? Séanme sinceros, ¿se debate así como se debería sobre lo que sucedió con ese evento bueno, primero la guerra y luego la posibilidad de salir de un conflicto armado a través de sentarse, negociar, escucharse en primera instancia y luego llegar a acuerdos? Que la verdad es que, y creo que es mutuo el pensamiento, mientras no nos toque el problema, creo que uno, bien, gracias, ¿verdad? No nos interesa. Y hay muchas personas, muchos jóvenes, desgraciadamente, que no les interesa debatir o conocer más de este tema. Hay muchas personas incluso que no conocen mucho a profundidad nuestra historia, y eso es bien preocupante, ¿verdad? Porque un joven, bueno, nosotros que nacimos a raíz de estos acuerdos de paz en el año en que se firmaron estos acuerdos de paz, creo que eso sería un plus para poder informarnos, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos lo que sucedió antes. No solo nos dimos cuenta en el momento en que se firmaron los acuerdos de paz, pero sí considero yo que existe una cierta apatía dentro de algunas personas aún. Yo quiero preguntarles a ustedes si conocen y si pudieran darme su valoración, por ejemplo, del surgimiento de instituciones como, por ejemplo, tras la firma de los acuerdos de paz, de hecho, como acuerdo, de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estas instituciones que surgieron como la Procuraduría de los Derechos Humanos es una que fue fundamental para tomar en cuenta en el acuerdo de paz que se firmó, porque en el conflicto armado se violaron cantidad de derechos humanos de una forma terrible, ¿verdad? Entonces, y es como un buen legado que nos ha dejado, porque en cierta forma, bueno, en la mayor parte diría yo, es una institución que cumple con el papel que se le encomendó, pues, de proteger los derechos humanos de la sociedad salvadoreña. Quizás si en algún momento pudieron haber, como se pudo haber visto distorsionada la idea, porque quizás se exageraba un poco en cómo defender los derechos o a qué parte de la población o a qué personas en especial quizás que no merecían quizás una defensa de derechos tan fortalecida como en algún año anterior, no sé si ustedes recuerdan. Pero yo creo que sí es un buen legado que nos dejó en la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo ven desde su punto de vista de retomar algunas, digamos, acuerdos o actitudes que se lograron, bueno, durante el proceso de pacificación y luego con la firma de los acuerdos de paz, y retomarlos y aplicarlos en este contexto en el que ustedes ya tienen 23 años, o sea, 23 años después, con los problemas que tenemos? Una de las cosas que hablábamos era sobre las propuestas que surgen del Consejo de Seguridad que se presentaron ahora. Ustedes trabajan en el tema. Si pudiéramos hacer ese ejercicio de trasladar experiencia anterior para esto. El Consejo, como te estaba diciendo en la pausa, es similar, para mi punto de vista, incluso viéndolo de esta forma, es similar a lo que se dio 23 años atrás en los acuerdos de paz, ya que están involucrados dentro del Consejo todas las partes de la sociedad, medios de comunicación, empresa privada, gobierno, partidos políticos, iglesia. Todas las partes están involucradas por un tema que es preocupante hoy en día, que es la seguridad. Y el plan, no he tenido la oportunidad de leerlo todo, el plan que entregaron ahora como Consejo de Seguridad al gobierno, pero oí que era en tema de prevención de violencia, algo que me parece muy bueno. ¿Uno de los ejes? Correcto, es uno de los ejes, y algo que me parece muy bueno, porque yo creo que ya nos cansamos de decir actuar, 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 y al final no pasa nada. A lo largo de la historia, muchos gobiernos, muchos partidos políticos, muchos candidatos han dado propuestas y hoy en día no las vemos. El fruto de esas propuestas que dieron en su momento no las dieron. Hoy los candidatos, alcaldes, diputados, hablan del tema de seguridad porque es un tema de coyuntura en este momento, pero no dan una propuesta viable, una propuesta clara que se pueda que pueda definir el futuro, que es lo que nos interesa, porque quizás sí, a toda la población lo que le interesa es una acción
que haga que esto desaparezca, que la inseguridad desaparezca en nuestro país. Pero es algo creo que es un poco complicado, por lo que para mí, a mi punto de vista, creo que se tiene que crear un plan estratégico a futuro. Algo que nuestras próximas generaciones puedan ver reflejado ese plan estratégico, y qué bueno que el Consejo de Seguridad ha formado un plan, ha realizado un plan netamente en prevención de violencia. ¿De qué retomaría de los acuerdos de paz para ponerlo en la actualidad? Pues dado que el conflicto armado nos heredó de una u otra forma el problema de seguridad que tenemos ahorita, y que se logró el conflicto armado finalizar con la firma de los acuerdos de paz, y creo que es importante que ahora los políticos de hoy en día se sienten a la mesa de la misma forma que lo hicieron para ponerse de acuerdo para terminar con ese problema de la historia. Se sienten ahora a la mesa y hagan a un lado sus intereses por colores y se pongan en la mano en la conciencia de que el problema es del país, el problema de seguridad del país, que es el problema más fuerte que tenemos ahorita quizás. Algunos candidatos logran o intentan acercarse durante las campañas a los jóvenes. ¿Cómo ustedes logran discernir entre propuestas que sean populistas o propuestas que tengan un poco más de contenido? O sea, ¿se fijan, por ejemplo, en el contenido de la propuesta o ven cómo votan en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el criterio que ustedes usan? Sí he sido un poco más analista en las propuestas de algunos de los candidatos, no en todos, pero por ejemplo de Santa Tecla, de La Libertad, candidato a alcalde de San Salvador, también me ha interesado un poco. Entonces sí he sido... ¿A dónde van a votar ustedes? Santa Tecla. En Santa Tecla. Sí. Entonces sí he sido un poco más autodidacta, entonces he analizado más las propuestas de estos candidatos, y como dices tú, este tiempo electoral para todo candidato es bueno, ya que todos somos conocidos, todos muy bien, gracias, pero a la hora de ya estar en el poder, muchas cosas o muchas de las propuestas que ellos planteaban no se realizan. Y lo que nosotros queremos es eso. Pero monitorean, porque o sea, mi pregunta es, ¿ustedes monitorean, por ejemplo, ya una vez, es la tercera vez que votarían? Tercera vez. Sí, tercera vez. Correcto. Y entonces, ¿de qué forma ustedes, o si lo hacen, monitorear, por ejemplo, ya una vez el candidato o los candidatos por los que votaron ya llegan al puesto, son elegidos, y entonces, ¿de qué forma ustedes se fijan en el desempeño? Pues es importante, como decía Adrián, analizar las propuestas, el contenido de la propuesta, pero también estudiar la trayectoria que ha tenido la persona que nos brinda la propuesta, porque si ha tenido una trayectoria en la que nosotros hemos visto de que las propuestas que han dado en el pasado no las han cumplido, se les han olvidado, etcétera, entonces pues no nos brinda la confianza para creer en la nueva propuesta que ellos nos puedan traer. Entonces es importante eso. Y yo quiero preguntarles a ustedes si han estado pendientes de este debate en los medios de comunicación o en sus círculos, y qué opinan sobre los avances que se han dado, para algunos hacia adelante, otros para atrás, hacia un lado y a veces hacia adelante, en términos de reformas electorales. Yo considero que ha sido muy bueno la implementación de estas nuevas formas de voto, ya que, bueno, incluso viene a raíz también de la democratización que se da después de los acuerdos de paz, incluso con la creación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y es muy bueno que como ciudadanos tengamos la oportunidad de votar de una forma diferente. Ya en las elecciones pasadas de diputados tuvimos la oportunidad de implementar una nueva opción de voto que fue por rostro, y que muchos políticos que antes quizás no tenían ni la necesidad de hacer una campaña política, ya porque ellos eran conocidos, muchos políticos en esa votación salieron de la Asamblea Legislativa. Hoy esta nueva modalidad de voto, del voto cruzado, creo que va a ser algo bastante bueno para todas las personas, porque uno va a tener la oportunidad de elegir a la persona que él prefiere, ya sea del partido que sea. Vale. Algo muy importante, ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Alicia, hay que decir que El Salvador era el único país en Latinoamérica que no había implementado el voto cruzado. Sí, entonces, aquí lo decimos a cada rato. Correcto. Qué bueno que hoy el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea, aunque está un poco hermética con el tema, pero qué bueno que al final han dado el aval para que se dé esta nueva modalidad de voto. Lo vamos a observar. ¿Ustedes se visualizan dentro de qué? ¿Un par de años en la Asamblea Legislativa, como funcionarios públicos? ¿Ya han visualizado esa idea? ¿Les ha pasado por la mente?
La verdad es que sí. Yo creo que, bueno, incluso por mi carrera, creo que ya que es una carrera diplomática netamente, creo que a mí me gustaría participar en algún cargo público, ya sea cualquiera, ¿verdad? Pero creo que no hay que perder el ideal ni los valores, que creo que al final eso hace que uno tome un rumbo distinto. Creo que si uno se mantiene fijo en sus valores, en su ideal, en su forma de pensar, en la forma que pensamos hoy en día, que es con más proyección social, creo que vamos a ser unos buenos funcionarios en un buen futuro. Lo primordial y lo que hoy sucede es que los políticos pierden el sentido común y pierden la conciencia. Tenemos que saber, o tienen que saber, que ellos son elegidos por nosotros. Tienen que brindarle esa confianza que la población le da a la hora de elegirlo. No sé si han logrado ustedes escuchar de gente que plantea la posibilidad de retomar el espíritu de la firma de los acuerdos de paz de ese evento y extrapolarlo ahorita a esta realidad, replantearse unos nuevos acuerdos. No sé si han logrado ustedes escuchar esta posibilidad. ¿Están de acuerdo con la necesidad de que se replanteen el espíritu de los acuerdos de paz? Sí, porque quizás en su momento fue pues algo muy importante, o sea, y lo sigue siendo, pero no se concretizó o no se ha llegado a concretizar como debió haber pasado, como debió haber sido. Ahorita todavía estamos sufriendo pues cuestiones que quizás si hubieran trabajado o se hubieran planteado de una mejor forma, quizás no las estuviéramos viviendo. Entonces, el hecho de que los acuerdos de paz demuestren que se empezó el proceso de democracia, no quiere decir que ahorita tengamos una democracia 100% democracia, pues, porque hay muchos elementos que no permiten que se llegue todavía a cumplir dicha democracia. No podemos estar jugando con las temáticas o más bien los problemas que se ven en nuestro país, y creo que todos quisiéramos un Salvador lleno de paz, una sociedad más pacífica, y qué bueno sería que en este caso volvieran los actores. Creo que hay que mencionar que se quiso hacer un intento, por llamarlo así, yo lo veo de esa manera, la tregua entre pandillas, el diálogo que hubo entre gobierno y estos grupos delictivos. Entonces yo creo que sí falló un poco, pero creo que sí es importante que creamos en una paz, en un Salvador mejor, y que los que tienen el poder, los funcionarios públicos que tienen el poder para generar esta paz, se pongan las pilas en este tema que es tan importante para la actualidad de El Salvador.